La sobrina de mi esposo destruye los regalos de la fiesta de bienvenida de nuestro bebé porque estaba celosa, pero la celosa era la cuñada que ordenó a su hija hacer todo eso. La sobrina de mi esposo se encargó de arruinar la fiesta de bienvenida de nuestro bebé, y aunque su actitud celosa fue el detonante, la verdad es que lo que pasó tiene un trasfondo más retorcido de lo que imaginaba. Aquella tarde, que debía ser especial, terminó convertida en un desastre. La responsable tiene 14 años. Yo tengo 29 y estoy embarazada de 32 semanas, esperando a nuestro primer hijo. Mi esposo es muy unido a su familia, así que es común vernos con ellos cada semana. Su sobrina siempre ha estado demasiado pegada a él. Lo llama su persona favorita y se irrita si no le presta atención al instante cuando estamos de visita. Siempre me pareció un poco celosa, pero jamás pensé que llegaría tan lejos. La fiesta la organizaron mi mejor amiga y mi mamá. Escogimos el jardín trasero de la casa de mis padres porque el clima estaba perfecto. Asistieron unas 40 personas, incluyendo la familia de mi esposo. Había mesas con comida, decoración cuidada y una larga mesa destinada a los regalos. Cuando su sobrina llegó con sus padres, la saludé con amabilidad. Apenas me miró y no dijo mucho. Se pegó a mi esposo como una sombra. Yo no le di importancia en ese momento, estaba ocupada atendiendo a los invitados y agradeciendo su presencia. Al cabo de una hora, mientras jugábamos algunas dinámicas, me di cuenta de que ya no estaba. Mi esposo fue a buscarla, pensando que quizá estaba en el baño. Pocos minutos después, una amiga se me acercó con cara seria y me dijo que había un problema. Me llevó hasta la mesa de regalos. Lo que vi me dejó sin aliento, la mitad de los presentes estaban destrozados. El papel de regalo arrancado y tirado por el suelo, varias cajas abiertas con ropa y juguetes esparcidos, una manta que mi abuela había tejido con tanto cariño medio deshilachada y un pastel de pañales que mi mamá había hecho aplastado sin remedio. Al principio pensé que algún perro o un niño pequeño había causado el desastre, pero ahí estaba ella, de pie, sosteniendo un conejito de peluche que me habían regalado. Tenía una expresión entre molesta y desafiante. Mi esposo llegó justo detrás de mí y le preguntó qué había pasado. Sin dudarlo, ella soltó que no quería que el bebé tuviera cosas bonitas antes que ella, y que temía que él la olvidara cuando naciera el bebé. Sus padres corrieron a calmarla, pero ella empezó a gritar. Los invitados nos miraban, mi mejor amiga estaba indignada y mi mamá parecía al borde de las lágrimas. Le dije a sus padres que su comportamiento era inaceptable y que debía irse. Su madre intentó excusarla diciendo que solo era una niña y no lo hizo con mala intención. Le respondí que a los 14 años una persona ya entiende perfectamente lo que está mal, y esto lo estaba por mucho. Su padre, con evidente incomodidad, la llevó al coche mientras ella seguía llorando. Intentamos arreglar la mesa de regalos, pero había cosas irrecuperables, la manta de mi abuela quedó perdida, el pastel de pañales destruido y algunos artículos de bolsas desaparecieron. Ni siquiera pudimos abrir los regalos con los invitados. Al final, cuando todos se fueron, mi esposo y yo nos quedamos en el patio trasero, en silencio, rodeados de papel roto y cosas de bebé desparramadas, con una cerveza en la mano, la mía sin alcohol. Me sentía furiosa y dolida. Este embarazo ha sido difícil, y esa fiesta era uno de los pocos momentos para olvidarme de todo. Mi esposo me pidió disculpas varias veces, asegurando que jamás imaginó que su sobrina haría algo así. Me dijo que hablaría con su hermana y que se encargarían de reemplazar lo dañado. Pero al día siguiente, su hermana me envió un mensaje. Decía que lamentaba lo ocurrido, pero que yo había sido demasiado dura al echar a su hija. Según ella, los celos eran normales y yo debí consolarla en lugar de avergonzarla. Le respondí que una cosa es sentir celos y otra muy distinta es destruir regalos por valor de cientos de dólares, y que, además, era inquietante que su hija tuviera ese nivel de apego hacia su tío. Desde entonces dejó de contestar. Los padres de mi esposo intentaron mediar, pidiéndonos que olvidáramos el incidente para mantener la unidad familiar. Pero para mí, si realmente quieren paz, primero deben hacerse responsables, reemplazar lo dañado y que su hija me pida disculpas. Mi esposo está de acuerdo conmigo. Si lo que quieren es paz familiar a costa de mi tranquilidad, no la tendrán. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que conté esto por primera vez y la relación con la familia de mi esposo está peor. Su hermana no me ha dirigido la palabra, no ha llamado, escrito ni pasado por casa, lo cual sinceramente no me molesta. Lo único que hizo fue enviarle un mensaje a mi esposo diciendo que no reemplazarían nada, que el daño ya estaba hecho y que recibiríamos más regalos antes del nacimiento. Sin disculpas, y con un tono que dejaba claro que quería que superáramos el tema. Tampoco ha habido una disculpa por parte de su hija. En lugar de eso,
Mi cuñada mandó un mensaje grupal a la familia diciendo que estaba decepcionada de nosotros por guardar rencor a una adolescente. Al menos reconoció que no es una niña, pero luego añadió que yo la humillé al pedirle que se fuera delante de todos, minimizando el daño como unos cuantos artículos de bebé y culpando a mis hormonas. Puede que las hormonas estén revoloteando, pero lo que realmente me molesta es que no sea capaz de disciplinar a su hija. Los padres de mi esposo volvieron a pedirme que dejara pasar el asunto, y les respondí lo mismo que siempre. No se trata de rencor, sino de respeto por la propiedad ajena, algo que su nieta necesita aprender cuanto antes. Los padres de mi sobrina política no lo ven como yo, y por eso nunca han tomado cartas serias para corregir su comportamiento. Pero yo no pensaba quedarme callada. Esto no fue un accidente, no es como si ella se hubiera tropezado y arrastrado el mantel hasta tumbar la mesa y los regalos. No. Fue algo completamente intencional, y lo confesó delante de varias personas. Hacer como si todo hubiera sido inofensivo no la ayuda a madurar ni a entender que sus acciones tienen consecuencias. Algunos familiares están de acuerdo conmigo y con mi esposo, pero prefieren no decirlo abiertamente para no verse atrapados en medio del problema. Lo entiendo, yo misma me siento atrapada, con una panza que parece contener una sandía gigante y un bebé que, según cómo me siento, debe pesar al menos 15 kilos. Y aquí estoy, lidiando con un grupo de personas convencidas de que no pasó nada grave. Aún así, he notado que hay quienes ven las cosas con un poco de sensatez. Me lo han dicho en privado, que mi cuñada solo está empeorando la situación al defender a su hija en lugar de buscar una solución. Para que nadie pudiera decir que estaba exagerando, hice una lista detallada de todo lo que se dañó o se perdió. Revisé las fotos de ese día y las guardé como prueba. El valor de lo destruido sumaba varios cientos de dólares, sin contar el valor sentimental de la manta hecha a mano por mi abuela. Esa manta no tenía precio, pensaba pasarla a mis hijos y que ellos la heredaran a los suyos. Ahora, esa tradición familiar se perdió para siempre. Cada vez que lo pienso me hierve la sangre. Por suerte, mi esposo ha sido un gran apoyo. Le dejó claro a su hermana que no aceptaríamos menos que una disculpa de su hija y el reemplazo de los artículos dañados. Yo bromeo con que sería un esposo perfecto si pudiera cargar con mi embarazo por un par de semanas. Aunque, para ser justa, está llevando su propia carga con tanta cerveza que bebe estos días. Dice que es por los dos ya que yo no puedo tomar, y yo le insisto en que se eche otra a ver si así me pasa un poco de esa tranquilidad. Hasta ahora, no ha funcionado. Él también le dijo a su hermana que su hija no estaría cerca del bebé hasta que se disculpe y veamos un cambio real, ya sea en ella o en la manera en que sus padres la crían. Esa charla no terminó nada bien. Mi cuñada lo acusó de castigar a su hija y de querer que nos rogara por nuestra aprobación. Estuvieron discutiendo casi una hora y, como era de esperarse, no llegaron a nada. Así que establecimos límites claros, hasta que haya una disculpa genuina. Su sobrina no estará en ningún evento relacionado con nuestro hijo. Ni en el hospital cuando nazca, ni en cumpleaños, ni en celebraciones en nuestra casa, ni en cualquier ocasión en la que él sea el centro de atención. No confío en ella, y menos en sus padres para supervisarla. Aunque esta posición es complicada para mi esposo, él me respalda. El reemplazo de los regalos ha sido lento, algunos invitados se ofrecieron a mandar nuevamente lo que nos dieron, pero me incomoda aceptar que gasten más dinero en algo que no fue culpa suya. Mi mamá compró algunos artículos esenciales y nosotros cubrimos el resto. Aún así, ha sido incómodo explicar a varias personas lo que pasó cuando ven las fotos o escuchan que los regalos terminaron destrozados. Da vergüenza decir que sí, fue una chica de 14 años, y no, sus padres no le exigieron que se disculpara. Algunos intentan ser comprensivos diciendo que los adolescentes son impredecibles, pero incluso ellos se sorprenden al saber que no ha habido ninguna consecuencia real. A estas alturas, ya no pienso buscar una disculpa. No voy a enviar más mensajes ni llamar. El límite está ahí, y mi esposo sabe que no voy a moverlo. Si su familia prefiere enfadarse por las consecuencias en lugar de por el comportamiento que las provocó, es su problema, no el mío. Actualización 2. Varias personas me dijeron que seguramente mi cuñada tarde o temprano se daría cuenta de su error. Lo que no saben es que mi cuñada es terca como una mula, y en vez de dar un paso atrás, redobló su postura. Mi suegra organizó una reunión familiar en su casa para hablar del asunto. Yo no quería ir, pero mi esposo insistió en que era mejor abordarlo cara a cara. Y, como sospechaba, fue exactamente lo que imaginaba. Mi cuñada arrancó diciendo que su hija estaba traumatizada, que seguía siendo solo una niña y que todo esto era demasiado para ella. Según su lógica, por esa razón no debía disculparse, y hasta insinuó que yo era quien debía pedirle perdón. La dejé terminar y, sin decir una palabra, saqué mi teléfono.
Puse sobre la mesa las fotos del desastre y la lista con los precios de cada artículo dañado o perdido. Le dije que eso era suficiente para levantar cargos y que no lo habíamos hecho porque queríamos resolverlo en privado, evitando que todo se pusiera aún más feo. Pero le advertí que estaba estirando la cuerda y que, si seguía así, se rompería. Le expliqué que la manta que aparecía en esas fotos había sido hecha por mi abuela y que no podía reemplazarse. Y que, si incluíamos su valor sentimental en una demanda, el costo sería mucho mayor. Le advertí que si creía que su hija estaba traumatizada ahora, que esperara a verla enfrentarse a abogados, jueces y policías. Por unos segundos, reinó el silencio. Entonces mi suegro tomó la palabra y dijo que estaba de acuerdo conmigo. Mencionó que no había visto las fotos antes y que el daño era mucho peor de lo que había imaginado. Un par de tías también hablaron, expresando su sorpresa y diciendo que entendían por qué estaba tan molesta. Mi cuñada se enfureció, diciendo que todos se estaban uniendo contra ella. Mi esposo no la dejó seguir. Le recordó que habíamos sido pacientes durante más de un mes, pidiendo solo una disculpa y que se reemplazara lo dañado. La reunión terminó con ella saliendo hecha una furia. Pero 2 días después, recibimos un mensaje de su hija. Era breve, pero decía que lamentaba lo que había hecho y que intentaría compensarlo. No sé si fue sincero o si su padre la obligó, pero al menos era algo. Esa misma semana empezaron a llegar paquetes a nuestra casa, ropa de bebé, biberones, mantas. Algunos eran idénticos a los que se habían arruinado. Algunos de los paquetes que llegaron eran exactamente los artículos que se habían dañado, otros no, pero igual fueron bien recibidos. No venían con nota, pero las etiquetas de envío tenían el nombre de mi cuñada, así que estaba claro de dónde venían. Aún así, mantuvimos el límite que habíamos fijado. Su hija no estaría sola con el bebé hasta que yo viera que podía manejar la situación con madurez. Con todo, sentí que por fin habíamos logrado que el resto de la familia entendiera el problema. Después de la reunión, varios parientes se acercaron a decir que nos apoyaban. Incluso mi suegro se ofreció a buscar a alguien que pudiera tejer una manta lo más parecida posible a la de mi abuela. No sería lo mismo, claro, pero el gesto se agradece. Para mí, eso ya era una pequeña victoria, el daño había sido reconocido, los regalos reemplazados, y por fin dejamos de ser los irrazonables de la historia. Actualización 3. No planeaba volver a escribir sobre esto, pero lo que pasó después lo cambió todo. Nuestro hijo llegó 2 semanas antes de lo esperado, sano, fuerte, con un llanto potente y enganchándose bien al pecho ya para el segundo día. El parto fue complicado, tuve fiebre y nos quedamos 3 noches en el hospital. Antes del nacimiento, habíamos dejado claras las reglas, nada de visitas excepto mis padres, los de mi esposo y mi mejor amiga, sin sorpresas en los pasillos, sin aparecer sin avisar, y nada de fotos del bebé en redes sociales. Todos aceptaron, al menos de palabra. Yo no esperaba que mi cuñada cumpliera en la práctica. El segundo día, una enfermera me avisó que había 4 personas en el vestíbulo queriendo vernos. No hizo falta que me dijera quiénes eran. Le pedí a mi esposo que se encargara, y bajó acompañado de una enfermera. Efectivamente, ahí estaban, su hermana, su cuñado, la sobrina y una prima. La sobrina llevaba una bolsa de regalo y un cartel grande doblado. Luego mi esposo me contó que el cartel estaba lleno de fotos de él con su sobrina en cumpleaños y eventos escolares, decorado con corazones, y que en una esquina había pegado una selfie impresa de mi ecografía. No lo vi en persona, pero solo de escucharlo me pareció inquietante. La enfermera les explicó que teníamos una lista de personas que no podían visitarnos. La hermana trató de discutir, la sobrina empezó a llorar y seguridad tuvo que intervenir. La prima intentó calmar los ánimos, pero no sirvió de nada, se fueron. Mi esposo regresó unos minutos después y yo me quedé mirando a nuestro hijo, intentando respirar sin que me tiraran los puntos. A la mañana siguiente, pedí que nos marcaran como sin información en el sistema del hospital, y pusimos un cartel en la puerta indicando que no se aceptaban visitas. Después de eso, el piso estuvo tranquilo y pude concentrarme en el bebé y en mantener mi presión estable. Le dije a mi esposo que no habría negociación sobre las primeras semanas en casa, y él estuvo de acuerdo. Nos dieron el alta un miércoles. Mi mamá había llenado la nevera, y mi mejor amiga había montado en la sala una pequeña estación de supervivencia para el posparto, pañales, botella perineal, bálsamo para pezones, jugos, y hasta un horario de tomas escrito a mano pegado en la mesa de centro. El sábado por la mañana, un camión de florería dejó un enorme ramo en la puerta. Venía con una tarjeta, felicidades, de parte de la familia de mi cuñada. Una hora después, llegó otro camión con un pastel decorado con zapatitos de bebé.
No necesitaba un recordatorio comestible de la fiesta que me arruinaron, así que le pedí a mi esposo que se lo llevara a un vecino. El domingo, mi teléfono no paraba de sonar, lo puse en silencio mientras amamantaba. Luego de ver la cantidad absurda de mensajes y llamadas perdidas, mi esposo llamó a su mamá para pedirle que cerrara el chat familiar. Más tarde, él mismo me contó que su hermana había escrito un mensaje larguísimo en el chat extendido diciendo que yo no perdonaba y que su hija ya había enmendado las cosas. Según ella, los paquetes enviados eran prueba suficiente. Pero la verdad es que no hubo disculpa en persona ni un cambio de actitud real, y lo del hospital lo demostraba claramente. El lunes, recibí un mensaje de un número desconocido, era la orientadora escolar de mi sobrina. Me explicó que me llamaba porque la chica se había puesto a llorar en clase diciendo que su tío ya no la quería. 3 días después, mi suegro apareció en la puerta con víveres y preguntó si podía sacar la basura. Me contó que había encontrado a una mujer de la zona que teje para bebés en cuidados intensivos neonatals, y que ella se ofreció a intentar replicar la manta de mi abuela a partir de fotos. Esa misma tarde, recibimos una caja con un marco dentro, un árbol genealógico donde en el centro estaba mi esposo, con ramas que llevaban a su sobrina en colores brillantes. Le mandé la foto a mi esposo con un mensaje corto: esto no es normal. Él estuvo de acuerdo y llamó a su hermana para pedirle que dejara de enviar ese tipo de cosas. Ella colgó. 15 minutos después, publicó algo pasivo-agresivo en redes. Una tía me envió la captura. Fue la gota que colmó el vaso, bloqueé a mi cuñada en todas las plataformas, y también a la sobrina. 2 días después, la orientadora volvió a llamar. Me dijo que se había reunido con la sobrina y con mi cuñada, y que la chica admitió tener miedo de ser reemplazada. Dijo que pensaba que los regalos eran prueba de que el bebé era más importante que ella. La consejera le pidió que escribiera cómo se ve un vínculo saludable con un tío. Ella escribió cosas como, que la lleve a eventos escolares, que la ayude con tareas, que vaya a sus presentaciones. Luego le pidió que marcara cuáles de esas cosas creía que peligraban con la llegada de un bebé. No marcó ninguna. Según la orientadora, lloró al darse cuenta de eso. Después, la consejera les preguntó si estarían dispuestas a una reunión mediada con nosotros. Mi cuñada dijo que sí, pero quería que fuera en su casa. Yo respondí que no. Acordamos que fuera en la escuela o en una oficina neutral. 2 días antes, la madre de mi esposo pidió asistir. El día de la reunión, alimenté a la bebé justo antes de salir. Me puse una sudadera limpia y manejamos hasta la escuela. Entramos. Mi cuñada y la sobrina ya estaban allí. La sobrina se veía pequeña en su silla. Tenía una libreta espiral en el regazo y jugaba con el borde de las hojas. La madre tenía los brazos cruzados. Miraba un punto fijo en la pared. No nos dirigió la mirada ni nos saludó. Hablé y expliqué lo que pasó en la fiesta del bebé. Expliqué lo que ocurrió en el hospital. Mi esposo habló después. Dijo que amaba a su sobrina, que ese amor no desapareció por la llegada de un bebé. Pero también dijo que eso no cambiaba nuestros límites. La consejera miró a mi sobrina. Ella miró su libreta y dijo que había escrito algo. Lo leyó en voz alta. No pondré comillas, pero el contenido fue simple. Dijo que sintió miedo. Que pensó que romper los regalos haría que la gente bajara la velocidad con la llegada del bebé en sus mentes. Dijo que ahora entendía lo mal que estuvo. Que lamentaba lo que le hizo a los regalos y a la manta. Que lamentaba haber ido al hospital. Pidió poder ver al bebé más adelante. La consejera le pidió a mi cuñada que hablara. Empezó con una larga defensa. La consejera la interrumpió y le pidió que hablara del futuro, no del pasado. Mi cuñada miró a su hija, luego a mí. Dijo que había estado mal al minimizar el daño, que había estado mal al forzar una visita al hospital. Que no estaba de acuerdo con todas nuestras reglas, pero la seguiría si eso significaba poder ver al bebé. Eso era todo lo que íbamos a conseguir. Acordamos un plan. Una disculpa escrita de la sobrina hacia mi esposo y hacia mí por todo lo que sucedió. Tenía que venir de ella, no estar escrita por su madre. Una acción de servicio por parte de la sobrina, elegida por mí, para compensar el tiempo que pasé reemplazando cosas. Elegí 2 tareas. Clasificar ropa de bebé por talla y lavar biberones, supervisada solo por mi esposo. Una visita breve y supervisada en nuestra sala después de las 2 semanas, con la sobrina sentada en el sofá y la bebé en mi regazo. Sin cargarla en esa primera visita. Si salía bien, planearíamos una visita más larga con más interacción. La consejera escribió todo y lo hicimos firmar a cada uno. La fecha de inicio fue el lunes siguiente.
El lunes llegó. Mi esposo recogió a la sobrina después de clases y la llevó a casa. Se quitó los zapatos en la entrada. Se lavó las manos sin que se lo pidieran. Mantuvo la voz baja, se sentó a la mesa y esperó mientras yo terminaba de alimentar. Luego le entregué una canasta de ropa y un juego de etiquetas. Clasificó de recién nacido a 3 meses en pilas ordenadas. Emparejó calcetines, secó biberones. Preguntaba dónde poner las cosas y seguía instrucciones. Cuando terminó el tiempo asignado, preguntó si necesitaba algo más. Le dije, no, estuvo bien. Miró el Moisés por un segundo largo, luego desvió la vista y se fue con mi esposo. Vino 2 veces más esa semana y 2 veces la siguiente. Fue cuidadosa en cada visita. Mantuvo distancia del Moisés, nunca intentó tocar a la bebé. Dejó una nota corta la segunda semana. Decía que estaba tratando de hacerlo mejor y que había estado pensando en la manta. Le había preguntado a su profesora de arte si había alguna forma de montar el trozo dañado en un marco para que no se deshilachara más. Ofreció pagar el marco con parte de su mesada. Al final de las 2 semanas, hicimos la primera visita supervisada en el sofá. Me senté en el sofá con una almohada sobre el regazo. Mi esposo se sentó entre la sobrina y yo. Ella tenía las manos en las rodillas. Miró a la bebé y sonrió. Susurró un hola y luego me miró para ver si estaba bien. Luego de 5 minutos el bebé se inquietó y dije, tiempo. La sobrina se levantó, me dio las gracias y se fue. Hicimos 2 visitas más similares durante los siguientes 10 días. Sin problemas. Mi cuñada le escribió a mi esposo pidiéndole una foto después de la tercera visita. Él dijo que no. La sobrina no mencionó el tema. Durante todo esto, mi suegro trajo la manta tejida, logró algo muy parecido. El color no era perfecto, pero el patrón se sentía familiar en mis manos. Mi mamá lloró cuando la vio. Yo lloré después, en silencio, mientras la bebé dormía. Tomé el trozo original dañado y pedí una cita en una tienda de enmarcado. Dijeron que podían montarlo con un respaldo y evitar que los hilos se soltaran más. 2 días antes de la tercera visita al sofá, mi cuñada intentó un último movimiento. Enviaron un mensaje largo a mi esposo pidiendo una foto familiar con el bebé en un asado que organizaba una amiga. Lo llamó terreno neutral. Mi esposo le dijo que no. Le dijo que no estábamos disponibles ni lo estaríamos para eventos públicos por un tiempo. Ella envió 8 mensajes seguidos. Él no respondió. La siguiente visita al sofá fue bien. Al final, tomé una decisión. Le dije a la sobrina que podríamos programar una pequeña oportunidad para que cargara a la bebé durante la próxima visita, si quería, con mi esposo sentado justo al lado y yo de pie frente a ellos. Parecía estar conteniendo una sonrisa, luego se detuvo y dijo, gracias. Hicimos esa visita 4 días después. Mi esposo colocó al bebé sobre el regazo de la sobrina. Mantuvo ambas manos cerca del bebé, sin tocarlo. Yo me mantuve de pie frente a ellos. El fin de semana pasado, recibimos a mis padres y a los padres de mi esposo para una cena sencilla. Establecimos una regla para la noche, nada de hablar sobre la cuñada. Nada sobre la sobrina fuera de los planes específicos. Mi suegro dijo que la tejedora había enviado como sorpresa un gorrito pequeño a juego. Mi cuñada sigue enojada, no está invitada a casa todavía. No está recibiendo fotos del bebé. No está en el grupo de personas en mi teléfono que reciben actualizaciones. Eso es consecuencia directa de su comportamiento, no de su título. Ella conoce el camino si quiere cambiar eso, disculparse conmigo y dejar de hacer berrinches. La bebé tiene 6 semanas ahora. Tiene un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda. Le gusta estar envuelta, pero con un brazo fuera. Duerme 2 horas seguidas por la noche, 3 y la habitación está más fresca. Odia el primer biberón que elegimos y prefiere otra marca que tuvimos que comprar de emergencia a las 2 de la madrugada. Actualización 4. La actualización anterior fue bastante, ¿cómo decirlo?, tranquila o bonita, si se quiere. Pero esta no lo será tanto. Y esta vez no es culpa de mi sobrina, sino de su madre, que ha estado peor que antes, aunque al menos ahora sin tenernos a nosotros como su objetivo. Su esposo se está divorciando de ella, y la razón es que ya no la soporta más. Para empezar, él descubrió que fue ella quien le ordenó a su hija destrozar los regalos. Esto no es algo que la sobrina haya dicho solo para echarle la culpa a su madre. Mi cuñada lo admitió ante su esposo. Él también está cansado porque ella es insoportable porque aún no le hemos permitido ver a nuestro hijo. Y no lo haremos, porque ella fue quien envió a su hija a hacer lo que hizo, más otras cosas como lo del hospital.
Básicamente, porque está celosa de que nosotros hayamos tenido un bebé y ella no. Al parecer, ella y su esposo intentaron tener otro hijo, pero no pudieron. Y mi cuñada carga con una gran frustración por eso. Mi sobrina está bien, considerando que sus padres se están divorciando. Está asistiendo a terapia, porque no es normal que tu madre te manipule para hacer todo esto. Pero al menos se está comportando mucho mejor, especialmente ahora que vive con su padre desde que se mudaron. En cuanto a la custodia, no solo la sobrina tiene edad suficiente para elegir con qué padre vivir, sino que existe la posibilidad de que mi cuñada tenga que pagar pensión alimenticia. Todavía es pronto, ya que han estado en su periodo de separación y los papeles se presentaron hace muy poco, pero es probable que en los próximos meses el divorcio se complete. Por mi parte, voy a hacer de esta mi última actualización. Creo que las cosas se han resuelto en gran medida, y todo con la sobrina está mucho mejor. Ella tiene una buena relación con su tío nuevamente, y el cambio que ha mostrado desde que se alejó de su madre ha sido considerable. Mi bebé también se encuentra muy bien, y ahora estamos comenzando el periodo donde duerme casi toda la noche, así que es una victoria más. Edición, solo quiero informar lo que me han preguntado sobre el divorcio. Ya ha sido concedido, además de que la sobrina vive a tiempo completo con mi cuñado, mientras que a mi cuñada se le ha ordenado pagar una pensión alimenticia. Mi cuñada no está feliz, pero al menos ahora solo despotrica contra sus padres o habla mal de su ex. Y nosotros ya no estamos en medio de eso. Sus padres, por lo menos, se han alejado de ella, y su esposo ya no está casado con ella, así que no le importa mucho, porque ni siquiera comparten la custodia.